capítulo 12 estaremos viendo en esta oportunidad. Habíamos dicho de las primeras persecuciones de la iglesia cristiana, pero en esta oportunidad vamos a estar viendo otra persecución que la cual no sé si la sumamos a las demás que hemos estado viendo, pero más bien, hermanos, estaríamos viendo una persecución un poquito diferente, quizás diríamos una persecución de tipo político, algo que también sucede dentro de la iglesia del Señor, es decir, donde ha habido persecución, dijéramos, por el pueblo, por la sociedad, pero cuando se involucra el gobierno, entonces las cosas se ponen más difíciles. Nuestro estudio, como dijimos hace un rato, está basado en el capítulo 12 y si Dios nos lo permite, vamos a ver los 25 versículos que componen el capítulo. Como es muy amplio, no sé si el Señor nos permita poderlo terminar, pero hasta donde Dios nos dé la gracia. Una de las cosas que vamos a estar viendo en esta oportunidad es esa obra de Dios cuando Él libera a sus siervos, libera a su iglesia, ¿verdad? A pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de incluso de que van a ser amenazados para el martirio, pero cuando Dios, hermano, decide Él liberar a su pueblo, no habrá quien le detenga. Vamos a leer alguna porción, por favor, aquí en el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de los Hechos, y vamos a leer solamente quizás los primeros 5 versículos y lo demás lo vamos a estar exponiendo. La palabra del Señor dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos, mis amados hermanos. Padre, queremos agradecerte una vez más que nos concedes la oportunidad de abrir tu bendito libro. Señor, sin tu ayuda, Señor, solamente será información. Sin tu ayuda, Señor, solamente habrá conocimiento, pero sin que nuestros corazones se vean afectados o desafiados. Que por eso pedimos tu ayuda y pedimos que tu Espíritu Santo nos sea concedido a todos nosotros. Y que no importa que estamos de manera virtual, Señor, pero que tú puedes, en tu poder, tocar nuestros corazones. Hazlo, por favor, en esta hora. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta oportunidad lo que vamos a observar es lo que sería, diríamos, el primer ataque, pero de tipo político para la iglesia. La pregunta es, ¿por qué político? Bueno, porque por causa, diríamos, hermano, de que es originado por el mismo gobierno. El ataque tiene su origen desde el mismo rey. Es el rey Herodes quien toma inicio, en este caso, hermanos, para afectar a la iglesia del Señor y también a los siervos del Señor. Yo quisiera retroceder un poquito para el contexto, para que nos ubiquemos cuándo, en qué momento fue que sucedieron estas cosas. Bueno, mis hermanos, han pasado prácticamente 8 años desde la muerte de Esteban, ¿verdad? Usted recordará cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, sí por el grupo religioso y siendo capitaneado, por así decirlo, por Saulo de Tarso.
En esa época mataron a Esteban y pues a partir de ahí comienza la persecución hasta que suceden aquellas dos cosas que hemos dicho anteriormente. Número uno, Saulo es convertido de una manera milagrosa. Nuestro amado Señor Jesucristo se le aparece y él se convierte a la fe de Cristo. Y en segundo lugar, un aspecto que se había suscitado, y es que a nivel religioso, ¿verdad? Recordando nuevamente que Calígula, quien gobernaba en aquel entonces en Roma, había ordenado que en todos los templos de los diferentes lugares donde Roma había conquistado, que se pusiera una estatua de la figura de él y que la adoraran. Y entonces allí en Jerusalén esto ocasionó pues gran contrariedad dentro del pueblo religioso, que entonces se ocuparon más de esas cosas que de andar persiguiendo a la iglesia. Cuando viene esa paz, esa tranquilidad, recordemos que Pedro fue el primero en incursionar, obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio. Anduvo por Galilea, anduvo por Samaria, anduvo por Lidia, en fin, hasta llegó a Cesarea, donde Cornelio, este centurión, se convierte al evangelio. Pasado un tiempo, hermanos, suscita de que los que habían sido esparcidos, ¿verdad?, por diferentes lugares en estas persecuciones, algunos se habían establecido en diferentes lugares, ¿verdad? Se habían establecido, pues, algunos por Tiro, otros por Sidón y otros en Antioquía, y otros, pues, decíamos, hermano, en Samaria y otros lugares alrededor. Pero lo último que estuvimos viendo es que en Antioquía fue tanto el crecimiento de la fe en Cristo que prácticamente allí se hizo una iglesia, se estableció una iglesia. Cuando esto suscitó, bueno, de Jerusalén envían a Bernabé para que Bernabé dé cuenta de primera mano qué es lo que está sucediendo. Y efectivamente en Antioquía hay un avivamiento. Y lo más extraordinario, que no fue ninguno de los apóstoles que fundó esa iglesia, sino que simplemente fueron los creyentes, los cristianos, la iglesia que salió esparcida. Ellos, hermanos, que no callaron, sino que dieron testimonio de Cristo, ellos fructificaron y prácticamente ellos fueron los fundadores de la iglesia. Así que no fue ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Bernabé. Esa iglesia, Dios utilizó a la iglesia. Qué hermosa enseñanza. Porque hay veces que se piensa que son los pastores, los líderes los que tienen que ir y fundar la iglesia, las iglesias. En este caso no fue así. Pero bueno, mis amados hermanos, recordaremos de que allí incluso hubieron profetas, maestros, apóstoles. Pero de esa época al capítulo 12, decimos que han pasado ya algunos años. Desde la muerte de Esteban hasta este tiempo, prácticamente han sido 8 años. Sin embargo, hermano, a lo largo de estos 8 años de aparente pasividad, diríamos que ha habido un acumulamiento de resentimiento dentro del pueblo judío para con la iglesia de nuestro Señor. El pueblo prácticamente diríamos que estaba incómodo con la nueva religión cristiana, con lo nuevo que había aparecido, que entonces ellos cuando veían de que la iglesia cristiana iba aumentando, iba en progreso, entonces prácticamente el pueblo judío, los que realmente, hermanos, todavía practicaban las leyes judías, las tradiciones judías y todo aquello que era propio del pueblo judío, pues entonces les incomodaba al ver que la iglesia cristiana se veía con gozo, un pueblo avivado en medio de ellos. Entonces había por lo menos 2 tipos de incomodidad. Uno, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que aunque tal vez no contradecía las leyes de Moisés, ¿verdad?, pero habían nuevos aspectos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
Y por supuesto había más gente que iba abrazando poco a poco la doctrina y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles o de los discípulos del Señor. Y quizás lo segundo que no le gustaba al pueblo judío era, pues diríamos, hermano, esa efervescencia pero con sustancia. Es decir, ese arranque evangelístico de la iglesia, una iglesia que estaban avivados, llenos del fervor de Cristo y que estaban dispuestos a llenar en todo lugar, a llenar de todo el conocimiento de nuestro amado Señor. Imagínense ustedes, hermano, ¿qué habrán puesto a pensar cuando se dieron cuenta de la conversión de Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Pues un centurión. Y le llega al conocimiento del pueblo judío que Cornelio, el centurión, se ha convertido a la fe del cristianismo. Entonces, estas cosas les incomodaba al pueblo judío. Y esto entonces, ¿qué poder decir? Había una expresión del pueblo judío en contra de los cristianos. No había aceptación. Que entonces, mis amados hermanos, tarde o temprano llegó a oídos del rey Herodes, ¿verdad?, de la incomodidad del pueblo judío por el crecimiento de la iglesia cristiana. ¿Quién era el que estaba al frente de aquel entonces? Bueno, acabamos de leer en el versículo 1, dice que era Herodes. ¿Y quién era Herodes? Bueno, este era el conocido como Herodes el rey Agripa. Dice el versículo 1 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes. ¿Quién era este? Bueno, era hijo de Aristóbulo IV, nieto de Herodes el Grande. Usted recordará de que Herodes el Grande fue el que intentó matar al niño Jesús, ¿verdad? Y más adelante pues aparece también después de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mató o mandó a matar, a cortarle la cabeza a Juan, conocido como Juan el Bautista. Pero entonces Herodes Agripa es nieto de Herodes el Grande. Digo esto, hermanos, porque muchas veces hay hermanos que confunden a los Herodes. Déjenme contarle lo que sucedió hace muchos años, una pequeña anécdota. Yo escuché a un hermano muy hermoso predicando de Jesucristo, y una de las cosas cuando estaba hablando, por ejemplo, que hay un instante que Herodes Agripa, ¿verdad?, cuando también toman preso a Pablo, hay un momento en que hay una entrevista casi entre los dos. Y entonces este hermano está predicando, ¿verdad?, de cómo Herodes está maltratando al apóstol Pablo, y de repente decía este hermano, y mire qué Herodes más, qué cuero tan duro, dice, porque Herodes, dice, fue el que intentó matar a nuestro Señor Jesucristo. Herodes fue también el mismo que mandó a matar a Juan el Bautista. Este mismo Herodes fue el que crucificó a nuestro Señor. Y entonces no supo el hermano diferenciar de que aunque llevaban el nombre de los diferentes de Herodes, pero que eran diferentes gobernadores, diferentes reyes. Así que, hermanos, por todo esto yo quiero hacer la aclaración y describir quién era Herodes. Bueno, aquí volvemos a este Herodes. Este Herodes descubre en realidad que hay una pugna, hay un conflicto entre el pueblo judío y los cristianos, y que esta pugna pues ya tiene tiempo, que entonces se da cuenta de cómo los judíos en realidad, amados, querían deshacerse de los cristianos, que entonces Herodes, que era un político astuto, vio la oportunidad para complacer a los judíos y congraciarse con ellos, que entonces hizo uso, hermanos, de esta situación que se estaba dando. Y es entonces donde Herodes, desde su punto como rey, comienza a perseguir a los cristianos.
Y no solamente, ¿verdad?, viene y persigue a los cristianos, sino que a algunos de ellos les toma preso. Y entonces hay algo que también no solamente preso, sino que dice, hermano, que hasta mata a uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué hace Herodes, por qué Herodes toma esta actitud para con la iglesia cristiana si él no tiene nada que ver? Hermanos, lo que pretendía prácticamente Herodes era, número uno, quizás diríamos mantener al pueblo judío tranquilo y así, hermanos, seguir obteniendo el apoyo de parte del pueblo para con él. Él deseaba tener apoyo del pueblo, porque al tener apoyo del pueblo también se podía congraciar con los romanos. Algo que se me había olvidado decirles es que este Herodes prácticamente se crió, se educó en Roma, es decir, que tenía mucha influencia romana. Pero lo otro que quería alcanzar era prestigio. Al congraciarse con el pueblo judío, no solamente tendría el apoyo del pueblo judío, sino que también podía tener, dijéramos, prestigio ante las autoridades de Roma. Así que, hermanos, fue Herodes quien dio inicio, diríamos, a un ataque de tipo gubernamental contra la iglesia de nuestro Señor y contra los líderes. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, empieza, dice el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Entonces, comienza aquí lo que diríamos una persecución. ¿Qué significa? Un acoso. Herodes prácticamente decide apresar a algunos de los cristianos y no solamente apresarlos. Aquí hay una palabra que me llama la atención y es maltratarlos. Y esta palabra maltratarlos es sinónimo de torturarlos, ¿verdad? Ahora, si esto venía de parte del gobierno, imagínense ustedes, hermano, qué gran autoridad no podían haber adquirido los religiosos. Pero por otro lado, si el ataque ahora era a nivel gubernamental, hermanos, el gobierno tenía el derecho, o más bien tenía la autoridad, por así decirlo, de despojar de todo lo que los cristianos pudieran tener. ¿Verdad? Como por ejemplo suele suceder en algunos países, que cuando alguien ha cometido un delito grave, incluso hasta le decomisan sus propiedades y sus casas. Pues en este entonces dice que los apresaba para maltratarlos. Pero no solamente eso, sino que llegó al punto del asesinato. Una de las muertes fue uno de los apóstoles de nuestro Señor, Jacobo. Usted se recordará cuando su madre Jacobo era hermano de Juan. Juan, del que escribe la carta de primera y segunda de Juan. Juan, el que escribe el Evangelio. Juan, el que escribe Apocalipsis. Pues el hermano de él, llamado Jacobo. Es él el que muere. Y entonces, hermanos, aunque en el libro, pues aquí no aparece más, en el libro de los Hechos, no aparece más de la vida de Jacobo. Sin embargo, se ve, hermanos, de que Jacobo era una vida tan activa que quizás llegó a tener reconocimiento o sobresalió para que Herodes a él se haya dirigido y le haya quitado la vida. Lo demás de la Biblia no dice más nada, ¿verdad? Sin embargo, hermano, para que él haya sido tomado es porque no fue cualquier persona. Ha de haber sido muy activo en el andar de la fe. Ha de haber sido una vida que era notoria. Y se fueron sobre él. Y Herodes, ¿verdad?, le quita la vida. Ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos aquí, fíjese que en el versículo 3 se dice que, fíjese, de que Herodes se dio cuenta que esto le agradó a los judíos.
que entonces mandó a capturar a Pedro. Ahora, si lo manda a capturar, la pregunta es, ¿solamente para maltratarlo o para quitarle la vida? Lo más probable, y lo vamos a ver más adelante, que era para quitarle la vida. Ahora, una pregunta, no sé, mis amados hermanos, estoy más que seguro que usted se la hace también. Bueno, ¿y por qué murió Jacobo y no murió otro? ¿Verdad? Esto muchas veces, hermanos, sucede que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué murió fulano y por qué no murió el otro? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Que por qué hay veces hay algún ser querido que sí parte y por qué no otro. Ahora, aquí yo quiero decirles algo que podría, espero yo, traer enseñanza y quizás tal vez poder traer consuelo, hermano, cuando hay veces decimos, ¿y por qué fulano murió y sutano? ¿Por qué? ¿Por qué? Diríamos, amados hermanos, de que aquí en este caso Jacobo, diríamos que había terminado la obra, la cual quizás Dios quería que hiciera. Y aquí en este caso Jacob se vio terminando su obra, como quien dijo el Señor, ya hiciste el plan y propósito por lo que tú tenías que haber vivido, que ahora has de recibir el premio, has de recibir la recompensa por lo que tú has hecho aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, y quizás en este otro caso, pues decimos, Pedro no ha terminado la labor, la encomienda, y por eso es que quizás decimos nosotros, el Señor permite que Pedro siga vivo. Jacobo como alguien que terminó el plan y propósito de Dios para su vida. Pedro todavía tiene una encomienda y el Señor ha decidido conservar su vida. Pero Jacobo muere, pero muere para recibir recompensa. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo, si es que también padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo, lleguemos a ser glorificados. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? A Pedro siendo encarcelado. Dice aquí el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Entonces, ¿verdad? Lo primero que nosotros queríamos ver es cómo es que hay una persecución de tipo político. Y lo primero es el ataque a la iglesia para luego también atacar a los líderes. La persecución de los líderes de la iglesia vemos aquí que fue de agrado para los judíos. Obviamente que esto se engratuló Herodes y continuó. Entonces, hermanos, pareciera ser de que el plan de Herodes estaba funcionando. Pero bueno, vamos a ver aquí algunas cosas que son importantes a considerar. Número 1, dijimos, hermanos, que Herodes era un político astuto. Quiero decirle, hermano, que todos los Herodes eran astutos, hermano. Cuando se estudia la biografía de cada uno de ellos, una de las cosas que sobresalía de ellos era la astucia política. Hay veces que nosotros solemos ver políticos que se hacen a favor de la fe cristiana. Y hay veces que nosotros los cristianos nos la creemos y caemos en la trampa y después andamos diciendo que el presidente recibió a Cristo y que el presidente visitó tal iglesia. Y no nos damos cuenta, hermanos, que en la historia de la política, la astucia de los políticos es congratularse muchas veces con los cristianos, con los religiosos, y lo hacen para su conveniencia. Si nosotros estudiáramos la historia, quiero decirles, hermanos, que los políticos cuando llegan allí, ellos ya estudiaron la historia, hermanos. Ellos la conocen muchas veces mejor que nosotros.
y saben cómo muchas veces manejar las cosas. Pues parece que a Herodes le estaba funcionando. Hay algunas cosas que también pudiéramos nosotros observar, como por ejemplo, Herodes actuó justamente en el momento en que venía una fiesta, la época de la Pascua, en los días que se conoce la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué tiempo era ese? Tiempo en el que mucha gente de diferentes lugares venía de manera, dijéramos, como peregrinos, llamémosle así, y que entonces se reunían todos para celebrar la fiesta de la Pascua. Es decir, que era tiempo de multitud, tiempo de festividad. En ese momento actuó él. ¿Por qué? Para alcanzar notoriedad. ¿Por qué? Para alcanzar popularidad. Así que, hermanos, aquí vemos que ya él había actuado y que el pueblo pues se había alegrado, ¿verdad?, por lo que él hizo, que entonces agarró impulso. Y en ese impulso lo que hizo fue tomar a Pedro, que era uno de los principales líderes, ¿verdad? Él sabía que había que irse a la cabeza, a los líderes, para poder dominar a la congregación, a la iglesia. Pues mis hermanos, esto de la persecución o esto del sufrimiento por causa de dar fe y testimonio de nuestro Señor Jesucristo sucedió en aquel entonces. Durante la historia del cristianismo vemos también, hermanos, que la iglesia ha sido perseguida de una o de diferentes maneras, ¿verdad? Y no nos debe de extrañar que en la actualidad también la iglesia está siendo perseguida. Nosotros aquí en Latinoamérica no lo vemos tanto de una manera más tan marcada como lo es allá en el Medio Oriente, como lo es en algunos lugares de Europa. Sin embargo, aquí también nosotros tenemos persecución, quizás en otro nivel, pero también vemos persecución e inclusive diríamos que hasta cierta persecución política, donde muchas veces desde el lugar del gobierno se comienzan a transmitir leyes que se levantan en oposición a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y cuando el gobierno impone sus leyes aún en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios, ya desde allí inicia lo que diríamos una persecución. ¿Por qué, hermanos? Porque algunas veces habrán cristianos que van a ir a la cárcel. Supimos, por ejemplo, hace años, ¿verdad? Y se sigue en la actualidad, de un siervo del Señor que en el centro de la ciudad estaba repartiendo tratados, es decir, estaba hablando del Señor. Cuando de repente, hermanos, 4 policías le cayeron encima y le llevaban detenido. ¿Por qué? Por estar evangelizando en la calle. Dígame usted si eso no es una persecución. Dígame si eso no es una coartada contra la libre expresión. En fin, el Señor ya nos lo había advertido, que habríamos de padecer. Así que, amados hermanos, debiéramos nosotros desde ya armarnos con ese sentir. Si nosotros desde ya, mis hermanos, tenemos esa verdad de Dios, entonces no nos va a ser sorpresa cuando nos rechacen. No va a ser sorpresa incluso cuando las autoridades nos llamen la atención o nos lleven preso. Finalmente decir, Señor, ya tú nos lo habías dicho. Mateo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, dice, por toda la gente, y todo va a ser, dice, por causa de mi nombre. Algunos, dice, van a tropezar, otros os entregarán los unos a los otros y unos a otros os aborrecerán, dice allá en Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Así que, hermanos, cuando estemos padeciendo y es por causa del evangelio, lo que debemos de hacer es acordarnos de las palabras que nuestro Señor ya nos ha dicho en la Sagrada Escritura.
Dice la palabra del Señor que el siervo no es mayor que su Señor. Y Él está diciendo, si a mí me han perseguido, eso es lo que nos dice el Señor allá en Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, dice, pues entonces que no les sea extraño que también a vosotros os perseguirán. Si ustedes son vidas que guardan mi palabra, entonces dice también a ustedes los habrán de perseguir. Entonces vemos, hermanos, que esto ha de acontecer para toda vida que decide realmente ser un cristiano. Como bien decía nuestro hermano en una de estas reuniones, ¿qué es ser cristiano? Bueno, ser cristiano sí es amar a Dios, pero el amar a Dios está implícito en dar su vida por amor a Cristo y también por sus propósitos y sus mandamientos. El amar a Dios no es un sentimentalismo, no es una emoción. Tiene que ser respaldada por hechos. Y es allí donde somos desafiados. ¿Ve? Así que, mis amados hermanos, Pedro fue puesto en la cárcel, fue apresado. Versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, es decir, bueno, en el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Entonces, bueno, aquí estamos viendo del versículo 4 al 5 el grado de aprisionamiento que tenía Pedro, hermano, como que si era un delincuente de alta peligrosidad. ¡Qué terrible! Fíjese lo que dice el 4, y habiéndole tomado preso, dice, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, hermanos, solo estaban esperando que terminara la Pascua, la fiesta. ¿Y para qué lo iban a sacar? No era para exhibirlo, lo iban a sacar para ejecutarlo. Pero yo digo aquí, dice, hermanos, 4 soldados, 4 grupos de 4 soldados. En otras palabras, estaba diciendo aquí, si se nos deja venir la iglesia, no nos lo van a quitar. En otras palabras, querían asegurarse de que se iba a dar cumplimiento al enjuiciamiento o a la sentencia y que nada iba a impedirlo. Pero entonces, ¿cómo es que vemos cómo Dios obra, hermanos? Bueno, Dios obra manifestando su liberación con su poder. Versículo aquí en adelante dice, en esta porción del versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, dice, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto, imagínese aquí, hermano, sujeto, pobrecito el Pedro, hermano, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta lo estaban custodiando. Como que si era una vida sumamente peligrosa. Tremendo. Algo, hermanos, ¿verdad?, que vemos aquí es que podemos ver nosotros que Pedro no tendría ninguna posibilidad de poder salir. Sin embargo, algo sucede aquí, y es que Dios está dispuesto a que a su Pedro no le han de matar, sino que lo ha de liberar. Y una de las cosas que vemos aquí es que Dios envía un ángel para que lo libere. Entonces vamos a ver los medios que Dios utiliza para liberar a sus siervos. Número 1, a través de una manera milagrosa. Dice aquí, hermanos, versículo 7. Y he aquí, dice, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto.
y dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es esto sino una obra milagrosa? Una obra milagrosa del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es que Dios obra? ¿Cómo es que Dios libera a sus siervos o sus siervos son ayudados? No se le olvide que en el versículo 5 hay algo bien importante. La iglesia estaba orando. Qué hermoso, porque dice, retroceda por favor conmigo. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice que toda la iglesia estaba orando. Hermanos, prácticamente estaban continuamente orando y la oración era algo específico. La liberación por la vida de Pedro. Y lo que me ministra mucho aquí es que dice que oraban sin cesar. Esto significa que lo hacían de manera ferviente, lo hacían de manera intensa, pidiéndole, Señor, guarda a tu siervo. Creemos, hermano, que la vida, cuando un siervo sabe que hay una iglesia que están orando por él, hay también una sensación de confianza. Pablo decía ya en 1 Tesalonicenses 5:17, orad, pero decía orad sin cesar. En otras palabras, si hay algo que es la voluntad de Dios, si hay algo que con esto Dios habrá de ser glorificado, entonces hay que orar y sin cesar. Pero decíamos que la oración produce confianza, porque si algo vamos a ver aquí, hermanos, en el versículo 6, es que Pedro estaba preso. Él sabía que no tenía escapatoria ninguna, no había ninguna esperanza de que podía ser libre. Sin embargo, tenía confianza. Ya sea que muriera o no muriera, pareciera ser, hermanos, que Pedro está lleno de la presencia de Dios, que sabe. Yo no sé qué haría usted, hermano, si en este día lo capturan a usted, lo comienzan a acusar de un montón de cosas y de repente hasta lo amenazan y dice, quizás hasta solo estamos esperando que pasen los días de la Pascua para que te liquiden. Yo le hago una pregunta. ¿Y usted dormiría esa noche? ¿Podría usted dormir tranquilo esa noche que lo han capturado? Yo, aparte de que tengo un poco de insomnio, hermano, yo creo que no dormiría al saber de que me han capturado. Yo estaría sufriendo. Sin embargo, ¿cómo es que Dios libera a sus siervos? Sus siervos son librados. Número 1, hermanos, cuando también hay un pueblo que está orando. Y número 2, cuando hay confianza en la vida del servidor. Porque vea lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo dice? Durmiendo entre dos soldados que estaba sujeto allí, ¿verdad? A ellos. Así que, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, diríamos que esta es la experiencia de alguien que diríamos se ha revestido de Cristo. ¿No es cierto que a algunos de nosotros nos aparece una pequeña enfermedad y ya estamos temiendo, me voy a morir o a saber qué me va a pasar? Y nos invade espíritu de angustia, de temor. Entonces allí somos probados para mostrarnos cuánto estamos revestidos de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuánto realmente nuestro amor está en Él. Debemos de pedirle la gracia a Dios, porque finalmente, hermanos, ¿qué podemos demandarle al hombre? ¿Qué podemos demandarle a la carne? Es decir, hermanos, es de suplicarle a Dios que nos dé la gracia de que confiemos en Él, que nos dé la gracia de que no perdamos nuestra fe en Él, para que cuando nos lleguen los momentos de angustia, los momentos de temor, podamos decir, Señor, yo estoy en tu amor
y tu amor está en mí, Señor. Y si el amor está en mí, Señor, entonces tu amor vence todo temor. Porque como bien dice la palabra, que el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, hermanos, aquí vemos que Pedro, diríamos, está revestido de la vida de Cristo. Pedro ha puesto su confianza en Él, y es que en Él hay seguridad. Llegó al punto donde Él ha perdido todo temor a la misma muerte, que entonces, hermano, mejor se acuesta a dormir. Y dormido estaba. ¿Quién es alguien que duerme ante una amenaza? Alguien que está confiado en su Señor. Como bien decía el apóstol Pablo, decía, y el Señor me librará de toda obra mala, decía. Y el Señor es aquel que me preservará para su reino. Por lo tanto, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, decía Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Entonces, nos está diciendo, hermano, que hay veces nos van a venir cosas malas, negativas, tentaciones, pero dice la palabra que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que de alguna manera el Señor, dice, nos habrá de, juntamente con la tentación, nos habrá de dar también la salida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Yo tengo un cuadro aquí en mi casa y continuamente lo vemos. Es ese pasaje tan hermoso del libro de Isaías, capítulo 26, del 3 al 4, que dice, tú guardarás en completa paz a todo aquel, dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Dice, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 dice, confiad a Jehová. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a tener ataques, vamos a ver la muerte a la orillita. Si hemos de cruzar el umbral, hermano, confiemos que al otro lado está nuestro amado Señor, con sus brazos extendidos para recibirnos. ¿Cómo es que obra Dios, hermano? ¿Cómo es que liberta a Dios a sus siervos? Por medio de esas obras milagrosas, como por ejemplo el que haya aparecido un ángel. Diríamos, es una manifestación milagrosa a favor de sus siervos, dándole indicaciones de qué era lo que tenía que hacer. Entonces dice la escritura que aparece un ángel, dice, y aquí que se presentó un ángel, versículo 7, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó y le dijo, levántate pronto, y dice que las cadenas cayeron de las manos. Ahora, aquí el ángel no hizo todo, aquí el ángel dio una orden, y aparte de eso, hizo que las cadenas se separaran, se rompieran. Pero lo segundo es la obediencia del siervo. Hay momentos donde Dios nos indica, nos muestra, pero hay una parte donde decía, bueno, aquí tengo que actuar. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate, cíñete y sigue. Vean lo que dice versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. ¿Y qué más le dijo? Y le dijo, envuélvete en tu manto y ¿qué? Sígueme. Entonces, ¿cómo es que obra Dios en la vida de sus siervos? Dios obra milagrosamente, ¿verdad? Milagrosamente. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo, bueno, Dios se quiso llevar a Jacob, pero quiso dejar a Pedro. Entonces vemos la soberanía del Señor. Hermanos, Jacobo terminó su tarea temprano y por eso el Señor se lo llevó. Pedro todavía tiene mucha tarea por delante. Ahora lo que le queda a Pedro es obedecer lo que el Señor le ha mandado. Así que Pedro lo que hace en el versículo 8 prácticamente es, dice, y así lo hizo. ¿Qué hizo? Obedeció, actuó las indicaciones que había recibido. Ahora, hermanos, ¿qué más? Bueno, ya que Pedro está afuera, porque al principio Pedro pensó que estaba soñando. Pedro pensó que era una visión. Pero ya cuando se dio, como dicen, despertó y se dio cuenta que estaba afuera.
Bueno, allí el Señor lo dejó como quien dice, Pedro, ahora actúa, haz lo que tienes que hacer. No vayas a regresar a la cárcel porque para eso te saqué. Entonces, ¿qué hace, hermanos? Pedro prácticamente lo que hace es regresar donde están los demás creyentes. ¿Cómo están los demás creyentes? Orando. Qué hermoso. Y dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que era una visión. Pero habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él como quien dice, ya te encaminé, ahora te toca a ti. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, dice, llegó a casa de María, la madre de Juan. Este es de Juan Marcos, no es del otro Juan, ya lo vamos a ver más adelante. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo allí? No estaban tomándose el té ni el cafecito, no era hora de eso. Otro día era de eso, pero ahora había algo urgente y era orar por la liberación del apóstol Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, del gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, tú estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en tocar, en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron todos atónitos. Qué tremendo, milagrosamente, hermanos, el Señor obró. ¿Qué hizo Pedro? Pues inmediatamente regresar a la iglesia, podríamos decir, o a la congregación. Ahora, ¿para qué regresó? Quizás regresó, hermanos, porque él necesitaba saber si quizás o se quedaría allí en Jerusalén, o quizás era tiempo de salir de esa ciudad. Igualmente quizás regresó a la iglesia para ver qué indicaciones se le tendría que dar a la iglesia. No sabemos en realidad, pero finalmente él regresa. Pero ¿cómo es que Dios liberta o cómo Dios ayuda a sus siervos? Hay momentos, hermanos, que pues decimos a uno el Señor le ayudó de una forma, a otro el Señor le ayudó de otra forma. ¿Cómo comprendemos eso, hermanos? A eso nosotros le llamamos la soberanía o la soberana voluntad de Dios. Porque la pregunta es, ¿y por qué Dios no libertó a Jacob? Pues, si así como lo hizo con Pedro, también podía haberlo hecho con Jacob y no hubiera permitido de que Jacob partiera. ¿Verdad? Ahora, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, quiero decir esto, siento esto decir en mi corazón. Nosotros como hijos de Dios, al conocer lo que llamamos la soberanía de Dios, si nosotros conocemos la soberanía de Dios, aunque sea en parte, y la aceptamos, entonces todos vamos a ser bendecidos porque vamos a poder descansar en aquello que reconocemos como aquello que es la voluntad del Señor. Entre más rápido aceptemos la voluntad de Dios, nuestro Señor habrá de redundar, se dice, ¿verdad?, en una mayor bendición para nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la soberanía y la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué se llevó a Jacob y por qué a Pedro si lo dejó vivo? Dios es soberano. Hermano, como dije yo al principio, quizás en este caso, Jacob terminó más rápido la tarea. Jacob terminó el plan y propósito que Dios tenía para Jacob. Para Pedro todavía tiene otro plan. Para Juan tiene otro plan.
Pienso en aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo: sí, Señor, sí, Señor. Y finalmente le dijo: sígueme. Pero de repente Pedro va viendo que Juan va detrás de ellos. Y entonces le dice Pedro: oye, Señor, ¿y este qué? Y le dice: ¿y a ti qué te importa? Si él va a estar hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? Tú sígueme. En otras palabras, hermano, Dios es soberano. A uno le dice: tú quiero que me sigas aquí, tú vas a hacer aquí, tú vas a hacer. Es finalmente lo que Dios ha diseñado. Entonces, como Job aceptó la soberanía de Dios, y al haber aceptado la soberanía de Dios, lo que salió de su corazón fue alabanza y adoración a nuestro Señor. Habiendo dicho esto, hermanos, diríamos: ¿cómo es que Dios manifiesta su liberación y su cuidado sobre su pueblo? Hermanos, lo hace a través de una iglesia que ora. Lo hace ¿verdad?, de una iglesia que realmente tiene entendimiento de Dios. Pero también Dios lo hace, hermanos, cuidando y salvaguardando a su iglesia. Vea por favor aquí del versículo 18 en adelante. Luego dice que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que Dios guarda a su iglesia, guarda a sus siervos, y no importa si el ataque viene a nivel diríamos, de liderazgos, de gobierno, y ya no se diga del propio rey. Dios sabrá salvaguardar a su iglesia de todo tipo de ataques. Ahora voy a decirles algo. Acabamos de leer un versículo donde Dios manifiesta su respaldo a su iglesia en destruir a aquellos que atacan a la iglesia. Es que Dios no se va a quedar así, hermanos. Y voy a decirles algo, mis amados hermanos, para que usted sepa cómo Dios está respaldándolo a usted. Quiero decirle que yo he sido testigo, y yo estoy más que seguro que usted también, cuando hay veces personas que se levantan contra aquellos que son hijos de Dios. Los critican, se burlan, les hace trampa, los menosprecian, los marginan. Hermanos, ¿cree usted que Dios se va a quedar así nada más? El Señor, como dijo ahí en el libro de Romanos capítulo 12, hijitos, vosotros no os venguéis, dejad la venganza al Señor. Nuestro Señor nos queda así, mis hermanos. Y un caso, dijéramos, clásico es este, donde Dios habrá de enjuiciar en este momento a Herodes. Vea por favor lo que dice aquí del versículo 19 hasta el versículo 22 y más adelante. Mas Herodes, habiéndole buscado, por supuesto, a Pedro sin hallarle, después interrogó a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes, versículo 20, estaba enojado, en este caso contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto que no le dio gloria a Dios, y expiró, dice, comido por gusanos. ¿Qué cree que es esto? Sino un juicio de la ira de Dios sobre aquellos hermanos que han estado afligiendo o perturbando a los santos, a la iglesia del Señor.
Herodes era una vida llena de pecaminosidad. Imagínese que mandó a matar a la guardia que realmente, hermano, no supo darle verdad acerca de qué de Pedro. Dio muerte a los guardias, fue una vida que se opuso a Dios, fue una persona que estaba decidida a matar a los líderes de la iglesia, a los apóstoles, de asesinar a los siervos del Señor. Por otro lado, era una vida vanidosa, hermano, era una vida que buscaba aceptación del pueblo judío y no importaba las consecuencias. Andaba buscando gloria, vanagloria para sí mismo. Por otro lado, hermanos, andaba buscando congraciarse para poder obtener influencia. Tantas cosas que podemos ver en la vida de Herodes, una vida llena de orgullo, una vida de vanagloria, pero sobre todo, hermano, una vida que atacó a la iglesia de Cristo, una vida que atacó a los hijos de Dios, una vida que atacó a los siervos del Señor. ¿Se habría quedado Dios con los brazos cruzados? De ninguna manera. Dios aquí, hermanos, vemos que derramó su ira dándole una muerte instantánea. Prácticamente este Herodes, hermano, gobernó pocos años. Pocos años. Sin embargo, hermanos, bien sabemos que el que siembra, de lo que siembra habrá de cosechar. No es eso, no es así lo que dice Pablo, hermanos. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, decía, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, entonces, ¿qué dice? De la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, aquí vemos a Herodes sembrando pecado. Y como dice, la paga del pecado es muerte. De manera rápida, hermanos, por favor, yo quiero llevarles aquí al versículo 25. Y es que vemos cómo la iglesia continúa triunfando. La obra del Señor no es detenida, sino por el contrario, continúa. Dice la Escritura, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y ¿qué más, mis hermanos? Se multiplicaba. ¡Aleluya! Entre más persecución, entre más presión, entre más ataque, la palabra del Señor más progresaba, más se multiplicaba la iglesia. Qué hermoso, hermanos. Esto significa que la iglesia no fue detenida para nada. La palabra estaba siendo sembrada y la palabra estaba dando fruto. Como dice allá en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 28, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno de la espiga. Es decir, hay un crecimiento, hay un desarrollo. Mis amados hermanos, Cristo, nuestro amado Dios, nos ha dado una orden y no solamente es a los pastores, es a usted que me está escuchando. Es a usted que dice que es cristiano. Dios nos ha dado la orden de que su palabra no debe de ser guardada y retenida, sino que debe de ser enseñada, predicada, anunciada por todos aquellos que conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos, tenemos la responsabilidad de hablar de nuestro Señor, de no avergonzarnos. Pablo bien dijo allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué decía Pablo? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvación. Y esta salvación es para todos. Así que, mis hermanos, recuerde, usted debe de testificar de Cristo. Con la confianza, como dijo nuestro Señor allá en Isaías 55:11, que la palabra de Dios no regresará a él vacía, sino dice que va a ser prosperada en aquello por lo cual yo quiero, por lo cual yo le envié, dice el Señor. Tengamos fe, hermano, que cada vez que usted hable y testifique de Cristo, que esa palabra no va a regresar vacía. Así que debemos de seguir sirviendo al Señor. Dice, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria a Dios. Finalmente, hermanos, vemos aquí
Hablando de Bernabé y de Saulo, se recordará que ellos venían de Antioquía. ¿Cómo venían? ¿A qué venían de Antioquía a Jerusalén? Ellos traían una comitiva, traer una ofrenda, porque se había profetizado que venía una gran hambruna. Entonces aquí, hermanos, Bernabé y Saulo, que es Pablo, han llevado la ofrenda y ahora se regresan para Antioquía. Pero en esta oportunidad se llevan al sobrino de Bernabé, que es Juan Marcos, alguien que va a ser discipulado. Ya ha estado siendo discipulado por Pedro, ahora habrá de ser discipulado por Bernabé y por Saulo o por Pablo. Qué grandes maestros habría de tener Juan Marcos. De esto vamos a estar hablando en la próxima reunión, pero hoy por hoy nos quedamos hasta aquí. Concluimos, hermanos. Todos nosotros los hijos de Dios, los cristianos, vamos a padecer por causa de andar predicando, de andar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hay de aquellos que se acomodan, hermanos. Hay de esos pastores o líderes que ya tienen sus iglesias establecidas, pero que ellos realmente, hermanos, quizás no han continuado pagando el precio de salir y de predicar, e incluso por las calles, de hablarle de Cristo a todos. Pero yo quiero decirles que esto, así como fue en aquel entonces, no ha cambiado. El Señor decía allá en uno de los salmos, en el Salmo 126, decía: irán andando, irán llorando el que lleva la preciosa semilla de la palabra de Dios, mas van a regresar con regocijo, trayendo de sus frutos. Así que, hermanos, hemos de padecer, pero siéntase bienaventurado, siéntase honroso, siéntase privilegiado de padecer por causa de Cristo al anunciar su santo evangelio. Que Dios nos ayude a todos, que Dios me ayude a mí y a usted para seguir anunciando el nombre de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo de estudio, de meditación en tu palabra. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, a dar testimonio de Cristo con mis vecinos, con mis familiares, con los conocidos y no conocidos. En otras palabras, que no nos avergoncemos de haber creído en ti, Señor. Señor, danos palabras, danos la llenura de tu Espíritu Santo, danos el valor de dar testimonio de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.